pues yo por mí, ¿qué más quisiera tener a mi papá afuera, me entiendes? O sea, me quedo con eso, pero con un gran dolor de irme ahorita y dejarlo aquí. Me voy destrozada. Así como lo ve en medio de este dolor, bajo un cielo gris, acompañados con flores, con globos, fotografías, este sábado familiares de los 10 mineros atrapados en los pozos de carbón del Pinabete se despidieron de ellos de manera simbólica. Hubo una misa privada en su honor y cada uno se acercaba al pozo a despedirse mientras escuchaba al fondo la música de los mariachis. Los trabajos para recuperar los cuerpos, que ahora están a cargo, por cierto, de la Comisión Federal de Electricidad, continúan pese al mal tiempo. Como pueden ver, ya comenzó CFE, ya inicia todo un trabajo de mucha presencia. Se tuvo que parar ya, en primera para poder bajar los niveles un poco del río donde se estaba enviando el bombeo de agua. Y además porque ya entra CFE, ya se tiene delimitado todo el perímetro y además ampliando en donde van a empezar a aventar todo lo. Buenos días, gracias por iniciar la semana con nosotros aquí en Imagen Noticias. Les saluda Cristal Mendívil a nombre de Francisco Sea, quien está de vacaciones estos días, y todo el equipo ya estamos aquí listos para llevarles la información, así que gracias de nueva cuenta por iniciar la mañana y por supuesto la semana con nosotros. Y bueno, mientras tanto, en esta información que le platicábamos este domingo, ayer la Fiscalía General de la República informó que cuenta con 3 órdenes de aprehensión por este incidente en los pozos de carbón. La primera orden es contra Cristian Solís Arriaga, el presunto dueño de la empresa El Pinabete SADCB, quien está acusado de explotación ilícita del subsuelo y responsable de todos los actos de dirección y administración de la mina. Las otras 2 personas, de las cuales no se ha dicho nombre, no se ha revelado su identidad, también están acusadas de haber permitido de manera ilegal actividades de explotación del carbón en estos pozos de Sabinas. En caso de ser encontrados culpables, ellos podrían alcanzar 12 años de prisión y una multa de más de 51 millones de pesos. Y mire, en esta cruda realidad que vivimos los mexicanos, los sueños de una niña se vieron truncados por la violencia que impera en nuestro país. La noche del pasado miércoles en Nuevo Laredo, en Tamaulipas, Heidi Mariana, una niña de solo 4 años, recibió un disparo en la cabeza. Aunque en un inicio se dijo que el automóvil en el que viajaba la menor fue atacado a balazos por militares, el presidente López Obrador aseguró que se trató de un enfrentamiento entre militares y criminales. Y ahí en medio quedó esta niña, la mujer que la cuidaba, que era quien la llevaba, la trasladaba hacia el hospital porque se sentía mal, hospital donde por cierto trabaja su mamá. Ella resultó herida, la persona que la cuidaba, y bueno, pues su hermano presenció absolutamente todo, quien iba también en el vehículo. En un enfrentamiento del ejército con una organización del crimen organizado, la vida a una niña, esto en Nuevo Laredo, y ya el secretario de la Defensa, el general Sandoval, ordenó de inmediato la investigación y se va a esperar nada más que ya se resuelva el día de hoy sobre la responsabilidad de quien disparó. Hemos sido testigos aquí que muchos mexicanos no quieren, o más bien rechazan, la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, haciendo labores de patrullaje y demás. Y es por este tipo de casos, por este tipo de situaciones precisamente que pues la gente no está contenta con este actuar. Sin embargo, Araceli Rodríguez, la abuela de Heidi, está culpando directamente, como le digo, pues a los militares de asesinar a su nieta. Asegura que iban solos, que no había otros vehículos, tampoco camionetas. Detalló que la noche del miércoles Heidi empezó a sentirse mal del estómago, como le platicaba anteriormente, así que fue llevada al hospital donde trabaja su mamá. En el automóvil iban el hermano Kevin, de 7 años, y la mujer que los cuidaba también.
Luego de este ataque, su cuidadora recibió un disparo en el hombro, Heidi un impacto de bala en la cabeza, lo que acabó con su vida. Araceli Rodríguez protestó afuera del cuartel militar en Nuevo Laredo. ¡Hijos de su perra madre! ¡Lealtad! ¿Cuál lealtad, estúpidos? ¿A quiénes son leales? No debería de decir esto, pero desearía que a uno de tus hijos le pasara esto, para que veas lo que se siente y cómo vas a llorar, y cómo vas a sufrir, y cómo vas a dejar de vivir. Vienen a cuidar la ciudad, ¿de qué? Nosotros nos cuidamos de ellos. Que se haga justicia. 5 años nada más tenía mi niña, mi princesa. En Tamaulipas no es la primera vez que se condena el uso de la fuerza letal por parte de militares y este incidente enciende el debate de la participación de soldados en tareas de seguridad ciudadana. En este contexto, la madrugada del domingo y luego de una sesión maratónica que duró unas 14 horas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la reforma a las leyes secundarias que dan control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Como era de esperarse, los legisladores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano también votaron en contra, alertaron sobre el rumbo de la militarización del país, mientras que los morenistas y aliados justificaron esta iniciativa. Es una propuesta emanada del ego y del hígado, traicionando los valores de la izquierda que dicen enarbolar, traicionando a Valentín Campa, a Alberto Castillo, a Rincón Gallardo, a los mártires del 68, del Halconazo y de la Guerra Fría. Son unos traidores a la patria y lo saben. ¿Por qué ir en contra de su ideología? ¿Por qué ir en contra de la ideología del presidente López Obrador? En contra de lo que ustedes le propusieron al pueblo de México. Las Fuerzas Armadas del país no son lo que eran en el 68, porque el jefe del Ejecutivo tampoco lo es. Ni sus objetivos obedecen a ideologías autoritarias que menoscaban los derechos humanos y menos aún tienen una naturaleza bélica como las de otras naciones. Y luego de que se aprobó en la Cámara de Diputados, esta reforma fue turnada al Senado de la República. Ahí se analiza, se votará. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, anunció que la minuta les llegará mañana. Adelantó que existe la posibilidad de que sea aprobada en fast track, es decir, rápidamente, vía rápida, como lo hicieron los diputados, sin necesidad de que se discuta en comisiones. En el Senado actuaremos con responsabilidad en este proceso legislativo tan importante para la vida del país. El martes recibiremos la minuta que contiene estas modificaciones legales y procederemos a iniciar su deliberación y discusión. Será una semana intensa. Pero el PAN y los demás partidos de oposición, ¿qué dicen? Anunciaron que de avanzar esta propuesta de la Guardia Nacional en el Senado, van a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar una acción de inconstitucionalidad. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, acusó al presidente, incluso a López Obrador, de querer endosar a los militares el fracaso de su estrategia y las miles de muertes en México por el crimen organizado. Y de la Guardia Nacional pasamos ahora al polémico tema de la prisión preventiva oficiosa. El presidente López Obrador se lanzó contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en particular contra los 4 ministros que llegaron al cargo propuestos incluso por él. Detalló que al inicio de su mandato decidió no enviar una iniciativa para reforma al Poder Judicial, que lo mejor era que los ministros, magistrados y jueces lo ayudaran a reformarse. Esto fue lo que dijo el presidente. Me equivoqué. Porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos.
Y el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, también salió al paso para defender la prisión preventiva oficiosa. Recordemos que, curiosamente, esta figura que tanto defiende el gobierno y los morenistas fue aprobada en 2008 por el PRI y el PAN, esto en el marco de la llamada guerra contra el narco. Si se elimina la prisión preventiva, como lo pretenden los proyectos hoy en discusión en la Suprema Corte, no solamente se volvería a la puerta giratoria, sino que podríamos hablar ahora de una puerta abierta, porque 92,000 personas que hoy en México están sujetos a prisión preventiva por delitos graves, secuestradores, narcotraficantes, feminicidas, entre otros delitos. Pero también están esos otros que esperan una condena y que tienen años ahí esperándola y no sucede nada. Solamente están ahí, digamos, como una especie de trámite esperando a ver qué se resuelve, sean inocentes o sean culpables, ahí están. Y vamos a otros temas. El viernes, el fin de semana, autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, junto con marinos de la Unidad de Protección Aeroportuaria, desalojaron a extrabajadores de la extinta aerolínea mexicana de aviación. ¿Recuerda usted esta aerolínea que pues ellos desde 2011 estaban ocupando ahí 37 mostradores en la Terminal 1? En 2010 fue que deja de ofrecer servicio pues esta aerolínea. En 2011 se instalan ellos ahí. Les habían notificado la ocupación ilegal de más de 1,000 metros cuadrados, de donde sacaron mercancía, cajas, monitores, archiveros, muebles. Usted tenía la oportunidad de viajar aquí a la Ciudad de México, nos ve aquí en la Ciudad de México, ahí los podía apreciar en un pasillo, ahí en una especie de esquina, ahí estaban acomodados todos ahí ofreciendo sus productos. Muchas de las cosas eran de una cafetería, todo lo que se llevaron, una tienda, como le digo, que instalaron ahí para reunir dinero. En ese espacio, los ex trabajadores de Mexicana vendían, como le comentaba, ropa, recuerdos, maletas, alimentos. Esto para sostener, según ellos, a 70 familias de sobrecargos, de pilotos y de trabajadores de tierra que se quedaron sin trabajo después de ese cierre. También tenían una lona donde explicaban su lucha. Ahí denunciaban 11 años de injusticia. De todo esto ya no quedó huella, no hay absolutamente nada. Sobre este desalojo, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que esto fue legal. El desalojo fue legal, dicen, fue voluntario y sin ningún acto de violencia de ambas partes. Aseguran que la forma en la que se venía ocupando ese espacio y las actividades que se realizaban ahí ocasionaron un quebranto económico al aeropuerto, inseguridad para los usuarios y también competencia desleal al comercio formal que está instalado en esa terminal. Y bueno, vamos a la información internacional. Me da mucho gusto saludar esta mañana de lunes, iniciando semana. Quique Villanueva. Quique, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Cris, ¿cómo estás? ¿Cómo va ese muchacho? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno, gracias, qué bueno. Oigan, pues en materia internacional les comento que por una aplastante mayoría Chile rechazó un proyecto de constitución que buscaba cambiar la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet por otra con más derechos sociales, en un duro revés para el presidente Gabriel Boric, que superó las expectativas más optimistas de la oposición conservadora tras. Y esta mañana también está con nosotros Marlene Stahl. ¿Cómo estás, Marlene? Buenos días. Buenos días, Cristal. Bienvenida de regreso. Gracias. Ya te extrañábamos. Yo también, la verdad, ¿eh? Pues aquí estamos ya. Vamos a darle Listos con todo. con 6 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros, iniciar esta semana. Aquí bien informado en Imagen Noticias. Dígame, ¿cree que la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena signifique militarizar al país? ¿Sí o no? Díganos por qué piensa de esa manera utilizando el hashtag Abre los Ojos y, por supuesto, permanezca aquí bien informado hasta las 8 de la mañana mientras regresamos contigo, Cris. Claro que sí, acompáñenos hasta las 8 de la mañana. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar hubo fuertes lluvias, están azotando todavía el estado de Veracruz, que han dejado severas inundaciones, así que la Sedena ya activó ahí el plan DN3E. Con esas imágenes y mucho más, regresamos, no se vaya. Y mire, 8 migrantes que intentaban llegar de manera ilegal a Estados Unidos fueron arrastrados por la corriente del río Bravo. Esto es en la frontera de Eagle Pass, Texas, y Piedras Negras, Coahuila. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Sus cuerpos fueron recuperados por las autoridades. 5 en Texas y los 3 restantes del lado de Coahuila.
Tanta gente que intenta esto precisamente y culmina así, en estas imágenes lamentables. Precisamente el Instituto Nacional de Migración advirtió sobre el peligro que representa para los migrantes cruzar de esta manera la frontera entre México y Estados Unidos, aquí a través del río Bravo. Esto tras registrarse fuertes lluvias en la región en los últimos días, las cuales han provocado un incremento en el nivel de agua que llega hasta el 1,5 metros de altura. Y después de no verse por 22 años, una mamá se reencontró con sus hijas. Imagínese usted, ellas vivían en Estados Unidos y vea cómo fue el reencuentro. Tuvieron que pasar 22 años para que doña Paula volviera a ver a sus hijas que emigraron a los Estados Unidos siguiendo a su padre. Este es el momento de un final feliz, pero la historia comenzó hace 2 años cuando la mujer acudió a las oficinas del Consejo Supremo Ñañú a pedir su visa. Vengo a visitarla, a preguntar si se puede hacer algo sobre de sacar una visa para poder ir a ver a mis hijas. Por la pandemia, la visa tardó más de 2 años en ser aprobada. La señora Paula llegó aquí con nosotros pues ya hace poco más de 2 años. Finalmente ya tiene su visa, ella ahorita ya viaja a finales de este mes. Tiene que cumplir pues una estancia de 30 días. Mientras atendía a sus vacas en la comunidad del Moté del municipio de San Salvador Hidalgo, doña Paula contaba los días para viajar a California. Feliz, ¿sí? Feliz y contenta. Voy a ir a ver a mis hijas, pues, de abrazarlo porque 22 años, pues toda una media vida para mí. Mucho tiempo que se fueron ya. Estoy tranquila, ya esperando el día que pueda ir. Además del viaje para reencontrarse con su familia, doña Paula iniciará los trámites de la pensión que dejó su esposo, que ya era residente de los Estados Unidos. Pues yo no pensaba preguntar sobre la pensión. Uno de su primo de mi hijo dice, pregunta la pensión, pregunte, trabajó muchos años tu esposo para que lo dejes pasar esto, y pues le platiqué a la ingeniera y pues ya sí me apoyó y gracias a ella se logró. Cuando los lazos familiares están tejidos de amor, ni la distancia ni los años pueden hacer que se debiliten. Imagen. Elementos de la Guardia Nacional detuvieron en Matamoros, en Tamaulipas, a Alejandro N., integrante del grupo delictivo Los Flacos. Es señalado por el asesinato de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, esto en agosto de 2010. A este sujeto se le relaciona con el secuestro de los migrantes, quienes fueron ejecutados porque se negaron a formar parte del entonces Cártel de los Zetas. El detenido fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social en el estado de Durango. Y mira, este fin de semana el termómetro en Tijuana marcó temperaturas muy elevadas. Es por eso que el ayuntamiento habilitó varios puntos de hidratación para personas en situación de calle que pudieran resultar afectadas por este calor, por las altas temperaturas. Compren agua, plebes, agua rica, ¿no quieren? Hace calor, está a 50 grados. Ocupan agua, se van a deshidratar, plebes. No pierdan el amor a $5, lo que no le va al bolsillo. Este vendedor de aguas en la garita de San Isidro tuvo un buen día, el calor y la necesidad de hidratarse. El termómetro durante el fin de semana en Tijuana registró 37 grados centígrados, 99 grados Fahrenheit, lo que llevó a las autoridades a instalar puntos de hidratación, uno de ellos en la garita de San Isidro, donde a diario cruzan más de 40,000 personas de forma peatonal. Qué bárbaro, está caliente pero muy agradable, nos gusta mucho ambiente. Me gusta Tijuana, no importa el calor, no, estamos acostumbrados. Entre el gobierno de Baja California y el ayuntamiento de Tijuana se instalaron más de 20 puntos de hidratación en la ciudad fronteriza, debido al alto número de personas en situación de calle y en contexto de movilidad. Instalamos 10 puntos de hidratación, este es uno de los puntos estratégicos justamente para atender a la comunidad en contexto de movilidad, porque aquí es una zona
estratégica para ellos. Hay un centro de salud, está nuestra oficina de atención al migrante y bueno, está el Bordo. Sabemos que muchas personas viven allí y pasean por esta zona, ¿no? Para algunos migrantes, las altas temperaturas no son problema. Más o menos, porque en Haití también hay un carro fuerte, pero a la noche de aquí, pero a veces le cuesta mucho para dormir aquí arriba, como no. Otros provenientes de California dicen que nunca habían sentido tanto calor. Es un calorón que el sudor hasta me hace cosquillitas. Yo creo que por eso vengo muy sonriente, no por el calorón, al contrario, está muy fuerte. Yo no entiendo por esas personas que están pobrecitas y en este calorón y la gente retrasándose para revisar los documentos. Por eso voy a cruzar en la noche porque no quiero agarrar este solezazo. Es demasiado el calor. Hasta el momento reportan las autoridades que no ha habido muertes por golpes de calor en la ciudad. En Tijuana, para Imagen, Yolanda Morales. Y son 37 grados centígrados, imagínense los municipios, estados que han alcanzado, superado los 40 y llegan hasta los 50 grados. Y vemos a poca gente utilizando el cubrebocas, no podemos bajar la guardia, es cierto, el COVID nos enseñó eso a todos. Sin embargo, con estas fuertes temperaturas, con este calor, imagínense también resistir, ¿no? El cubrebocas todo el día. Pero bueno, las fuertes lluvias, vamos a platicar de las lluvias que se registraron el fin de semana, esto en la zona conurbada de Veracruz, Boca del Río principal. Mire, dejaron inundaciones, calles anegadas, ahí está viendo algunas imágenes. En Alvarado y en Jalapa también hubo afectaciones por acumulación de agua, así que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, activó ahí el plan de N3E y también hizo algunos recorridos de apoyo en la periferia de la ciudad de Jalapa. En ese mismo estado, las precipitaciones también provocaron el derrumbe de 30 metros de barda perimetral de una escuela primaria. Se formaron socavones también ahí que dejaron expuestos los cimientos de uno de los salones. Incluso ahí tenemos imágenes. Protección Civil Municipal informó que no hubo heridos y que colocó bandas y protecciones para no permitir el paso en estas zonas de riesgo. Padres de familia retiraron los escombros para que la escuela estuviera lista para este lunes. Ya veremos cómo quedó y si funcionó, por supuesto, este trabajo que realizaron los papás el día de hoy. Claro que daremos seguimiento. Y en Guadalupe, en Nuevo León, elementos de Protección Civil del Estado rescataron a 8 adultos y a 2 menores que quedaron atrapados al interior del río La Silla, luego de que las lluvias provocaran el aumento del cauce. El rescate se realizó utilizando cuerdas, arneses y chalecos salvavidas. Al parecer, las 10 personas se estaban bañando en el afluente cuando el nivel de agua creció. Para este lunes fueron suspendidas las clases en todos los niveles de educación básica del turno matutino, así como para los alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Vamos a más información y es que el embajador de Estados Unidos aquí en nuestro país, Ken Salazar, inició este sábado una gira de trabajo de 2 días por Zacatecas. Aseguró que este estado es un punto clave para las inversiones del vecino país del norte y también para la población con doble ciudadanía que constantemente visita México. Agregó que tiene como encargo colaborar en la medida de sus atribuciones a mejorar el clima de seguridad en la región, que por cierto no es nada fácil, nada sencillo el tema. Arriba de 15 millones de dólares en capacitación, equipaje, otras cosas que hacemos acá en Zacatecas. Queremos hacer hasta más y lo queremos hacer siempre con el respeto a la soberanía del Estado de México, a Zacatecas, y el respeto al gobierno federal. Aquí no va a haber sorpresas de lo que estamos haciendo. Y mire, desafortunadamente los casos de acoso sexual se han vuelto un problema común en las escuelas. 2 alumnas de una preparatoria del municipio mexiquense de Nezahualcóyotl denunciaron a uno de sus profesores, a uno de sus maestros, porque las hostiga presuntamente con esa conducta inapropiada. Empezó desde el 3 de agosto que el maestro Antonio Jiménez García me dijo que tenía ojos bonitos, que era su favorita y me empezó como a cachulear mucho y cuando pasaba como para ir al baño o cualquier lado se me quedaba viendo mucho, pero fijamente en mis piernas y o sea cuando llevaba falda. Como Ana, como llamaremos a esta estudiante,
Otras más han sido víctimas de presunto acoso por parte del profesor Antonio del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 6, ubicado en la colonia Esperanza en el municipio de Nezahualcóyotl. Porque mi chica, dentro de un recursamiento que tuvo ya que realizar en este plantel, llega tarde al recursamiento, la profesora que va a dar el curso no le permite el acceso al salón, la refiere con un profesor, el profesor le empieza a hacer propuestas lascivas para que mi hija acredite la materia, que tenga acercamientos sexuales con él. El profesor la citó en los salones que se encuentran en la parte trasera. Ambas jóvenes no accedieron a ir con el profesor Antonio y aunque le solicitaron el apoyo al director del plantel, José Juan Aguilera Vázquez, no recibieron respuesta. El director me dice que él no puede hacer nada, que no puede retirar al profesor en cuestión del plantel, que lo más que me puede ofrecer es un apoyo psicológico para mi hija y una cierta seguridad dentro del plantel, pero se suscita otra situación con otra chica, la señora levanta la denuncia, el director sigue en lo mismo, que no puede colaborarnos en nada, que no está en sus manos. Ante ello, varios padres de familia decidieron llevar a cabo una manifestación en el plantel, el cual fue cerrado ante la llegada de los inconformes, quienes después de llevar a cabo una manifestación se trasladaron a la Fiscalía de Justicia. Pues el director decía que no podía hacer nada, que nada estaba en sus manos y que si nosotros queríamos ir a otros lados que fuéramos, pero que él no podía hacer nada. Su única solución fue cambiarme a la tarde. Con información de Ángeles Velasco, Imagen. Inversiones Sura presenta. Estamos iniciando semana aquí en Imagen Noticias. ¿Cómo está el dólar, el euro? Vamos a los dineros. El dólar, 19 pesos con 35 centavos a la compra y 20 pesos con 46 centavos a la venta. El euro, 18 pesos con 16 centavos a la compra y 20 pesos con 47 centavos a la venta. Inversiones Sura presentó. Y luego de permanecer 2 años cerrado, el recinto homenaje a don Benito Juárez reabre sus puertas en Palacio Nacional a los visitantes. Este espacio lo habitó el presidente Juárez y su familia durante 7 años hasta su muerte en julio de 1872. Palacio Nacional reabre sus puertas para mostrar la transformación de 2 de sus espacios más emblemáticos. Los recintos Juárez y Parlamentario fueron reabiertos al público en general. El recinto Juárez es un espacio ubicado en el ala norte del Palacio Nacional, en el segundo piso, en donde el benemérito vivió los últimos años de su vida y donde murió. El recinto Juárez, un museo con 4 módulos temáticos, exhibe 651 objetos de época y algunos objetos personales, entre ellos relojes, objetos de cuidado personal, la banda presidencial, ropa, muebles de oficina y la cama que utilizó en sus últimos días. El peso de la historia es abrumador en el museo, pues si bien los espacios físicos se han modificado con el paso de los años, sí se trata de las habitaciones en donde Juárez vivió, comió, trabajó, estudió y agonizó en 1872, explicó Carlos Mújica, curador del recinto homenaje. Era un hombre que se levantaba muy temprano y empezaba a trabajar. De aquí se trasladaba a la parte sur de Palacio Nacional para ocupar su despacho, pero también tenía esa hora de reposo y recreativo. Aquí vivía su familia, aquí vivían sus hijas, y entonces él, por ejemplo, por las tardes solía hacer unos paseos con Margarita. Tomaba el carruaje y era sabido que salía y andaba por el paseo de Bucareli. Y además hacían vida social aquí mismo en Palacio Nacional. Había invitados, lo que hacemos aquí en el recinto es mostrar este salón, este espacio de convivencia familiar y entre amigos, y donde se puede ver más o menos a través de este espacio cómo era la vida que hacía
don Benito Juárez con su familia y con sus amistades. Se trata de la rehabilitación más importante hecha en el recinto a Juárez desde 1957, cuando fue inaugurado. En la recámara del recinto homenaje a Juárez hay una placa que señala que en esa habitación, en una cama individual, murió Juárez el 18 de julio de 1872. Fuera del edificio, sobre la fachada norte del Palacio Nacional, en la calle Moneda, hay una placa que señala al paseante que ahí se encontraban las habitaciones en que el benemérito vivió sus últimos días. El segundo espacio recuperado por la Dirección General de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial y de la Conservaduría de Palacio Nacional es el recinto parlamentario, donde en el siglo XIX se encontraba la Cámara de Diputados. Ese espacio, explicó Adriana Castillo, titular de Promoción Cultural y Acervo Patrimonial y de la Conservaduría, fue renovado en su totalidad. Desde la pintura, la reposición de hoja de oro donde era necesario, se renovaron tapicería y alfombras, se habilitó una iluminación que realza el esplendor del espacio y se renovó por completo la exposición de las constituciones que se encuentra en el vestíbulo del recinto parlamentario. Se trata de una reproducción del espacio que sufrió un incendio en 1872 y que fue recuperado hasta un siglo después. En ese espacio sesionó el Congreso a lo largo del México independiente y se discutió y promulgó la Constitución de 1857. El recinto parlamentario, el primer lugar que se construye en el país exprofeso para alojar a la Cámara de Diputados. Esto es muy importante, se construye entre 1825 y 1829. Y se sesiona desde 1829 hasta 1872, en que se quemó. Se basó en el arquitecto Sergio Saldívar hace 50 años en una litografía de Gualdi, que es lo que quedó de cómo estaba la Cámara de Diputados en aquellos años. Y fue lo que se usó para su reconstrucción. Y ahora, bueno, no se tocó nada. O sea, no hay una remodelación, es una renovación y conservación del patrimonio histórico y cultural de los mexicanos. La funcionaria explicó que además de devolver el esplendor y dignidad a los dos recintos, se ha trabajado en la actual administración en mantenimiento y recuperación de la fachada principal del Palacio Nacional y de sus puertas, así como de los balcones y la campana de Dolores. Para visitar estos espacios, los turistas deberán agendar su visita para dosificar el acceso, tener un mayor control de la seguridad y asignar un guía especializado a cada grupo. La dirección para registrar la visita es en visitas-guiadas@hacienda.gov.mx o bien acudir personalmente al Palacio del Arzobispado en la calle Moneda número 4 para reservar una visita. Imagen. Ahora nos vamos a Chile. Llevaron a cabo las elecciones para aprobar o rechazar el proyecto de constitución para cambiar su modelo social. Este fue el resultado que sorprendió a varios. Cheque los detalles. Enfrentamientos en Santiago entre policías y manifestantes. Ayer, tras el triunfo del rechazo al proyecto de la nueva Constitución en Chile que buscaba cambiar la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, cientos de personas salieron a las calles a compartir su tristeza en Plaza Italia, pero se crisparon los ánimos y la policía dispersó a los manifestantes con cañones de agua. Antes, el presidente de Chile, Gabriel Boric, se comprometió a impulsar un nuevo proceso constituyente, nueva Carta Magna. Imagen. Y en la guerra le cuento que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió a los europeos que se espera un invierno difícil, ya que el asalto ruso al país provoca cortes en las exportaciones de petróleo y gas por parte de Moscú. Lo anterior luego de que Moscú cerrara el sábado su principal ducto que suministrará gas ruso al continente. Los países europeos que han respaldado a Kiev con apoyo diplomático y militar han acusado a Rusia de militarizar el suministro de energía. Vamos a ver cómo se ponen las cosas ahora que inicia el invierno en esta región. Україна неодноразово попереджала Європу, що збереження нордстрімовських зв'язків з Росією буде проблемою, яка будь-якої миті може перетворитись на катастрофу. Саме так і сталося. Візова всеєдність
по відношенню до громадян держави-агресора, фінансові зв'язки з Росією, енергозалежність від Росії – все це речі, які у Москві використовують проти Європи. Y mientras tanto, el presidente de Turquía propuso a Rusia que acepte su mediación para ayudar a evitar un desastre en la planta de energía nuclear de Zaporivia, en Ucrania, que ha estado ocupada por las tropas de Moscú desde marzo. La presidencia turca informó que el mandatario habló con su homólogo ruso Vladimir Putin e indicó que puede desempeñar un papel facilitador en la planta nuclear, tal y como lo hizo el trato de cereales. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero al regresar le vamos a presentar la historia de una joven de 16 años. Ella fue rechazada de la UNAM para estudiar en el CCH Azcapotzalco. Logró más aciertos de los que pedían, por lo que peleó en un tribunal su lugar y ganó. Con esto y más, volvemos, así que no se vayan. Acompañados con flores, globos y fotografías, familiares de los 10 mineros atrapados en los pozos de carbón de El Pinabete en Coahuila se despidieron de ellos de forma simbólica. Se realizó una misa privada en su honor. Mientras tanto, la FGR informó que cuenta con 3 órdenes de aprehensión por este incidente en los pozos de carbón. Tras una sesión de 14 horas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la reforma a las leyes secundarias que dan control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Legisladores del PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Morena y sus aliados justificaron la iniciativa. El PAN y los demás partidos de oposición anunciaron que de avanzar la propuesta de la Guardia Nacional en el Senado, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para presentar una acción de inconstitucionalidad. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, acusó al presidente López Obrador de querer endosar a los militares el fracaso de su estrategia y las miles de muertes en México por el crimen organizado. En Chile rechazaron por mayoría del 61.8% de los votos contra un 38.1% la propuesta de una nueva constitución que buscaba cambiar la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, que buscaba establecer mayores derechos sociales. Después de visitar 10 puertos de 8 países durante más de 4 meses, llegó a Acapulco el buque Escuela Cuauhtémoc de la Armada de México. Cuatro meses de navegar por diferentes mares del mundo, incluyendo el Golfo Pérsico recorrido por primera vez, el buque Escuela Velero Cuauhtémoc de la Armada de México llegó al puerto de Acapulco, Guerrero, al término del crucero de instrucción Velas Latinoamérica 2022, con 261 tripulantes, entre cadetes de la Heroica Escuela Naval Militar, capitanes y marineros que visitaron distintos países, incluyendo Dubái. Para la cabo de cadete de cuarto año, Saraí Sofía Moreno Cruz, la travesía del buque Cuauhtémoc por puertos internacionales ha sido una de las experiencias que le dejaron el corazón marcado. Tocamos Puerto Rico, Panamá, Guatemala. Fue una experiencia muy bonita. El saber que la gente en otros países quiere muchísimo a México, la verdad. Se sube muy emocionados porque recibimos ese sentimiento, ¿no? El velero me recuerda a mi familia, a mis padres, así nos han contado en otros puertos de esos extranjeros. Para el sargento segundo, cadete de cuarto año de la Heroica Escuela Naval Militar, Raúl Borroel Pérez, este viaje de instrucción le reforzó sus valores navales.
Sí me cambió, pero no creo que sea tanto. A fin de cuentas sí cambia, sí te fortalece más tus valores, pero siento que sigo teniendo los mismos principios que tenía, más reforzados. El crucero de instrucción Velas Latinoamérica 2022 partió el 5 de mayo del presente año del puerto de Salinas Cruz, Oaxaca, con 84 cadetes de la heroica Escuela Naval Militar. Durante su travesía, el buque cumplió 40 años de haber sido construido. Con información de Raúl Flores, Imagen. El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, sigue recibiendo apoyo en esta aspiración que tiene él para ocupar la candidatura de Morena al gobierno de Coahuila. Este fin de semana se hicieron públicas 2 nuevas adhesiones a su equipo. A su proyecto se sumaron el diputado federal Omar Castañeda y también la diputada local Anilú Bendición, quien pidió a los demás aspirantes que se unan a este proyecto, al de Ricardo Mejía, porque dijo es el único que garantiza el cambio en la entidad. Y vean nada más la siguiente historia, es un claro ejemplo de no solo la frase del que persevera alcanza, sino también de que tenemos que luchar por lo que queremos. Lía Ruiz es una joven de 16 años y ella esperó 1 año para poder entrar al CCH Azcapotzalco. Un tribunal de la Ciudad de México ordenó que fuera inscrita en este ciclo escolar, en el actual, porque tuvo 103 aciertos y los requeridos eran 91. Lía Ruiz no solo ganó la lucha legal por su derecho a estudiar, sino que ayudó a evitar que el problema que enfrentó se repita. La joven de 16 años pasó 1 año sin clases debido a que la UNAM no le respetó el lugar que obtuvo en el CCH Azcapotzalco. Esto pese a lograr 103 aciertos en su examen de 91 requeridos. Hace 1 año, Grupo Imagen reveló que la SEP emitió con 14 días de retraso el certificado de secundaria de Lía, por lo que la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, Comipems, lo consideró extemporáneo y le negó su inscripción al CCH. Todo empieza el 26 de junio, cuando yo hago mi examen para Comipems, recibo mi puntuación de 103 puntos, entonces yo pensé que yo ya tenía mi lugar garantizado. Cuando voy a inscribirme me dicen que yo no me puedo inscribir porque mi certificado tenía una fecha diferente a la que ellos pedían. Eran solo 2 semanas de diferencia y por esas 2 semanas de diferencia a mí no me quisieron recibir en la UNAM y me quedé 1 año sin estudiar. Al recibir la negativa de la UNAM para inscribirse, Lía Ruiz optó por enfrentar un juicio de amparo para que las autoridades educativas respetaran su derecho humano a estudiar y pelear en tribunales por el lugar que había ganado en el CCH Azcapotzalco. Si se extendió más de 1 año el juicio de amparo para que se restituyera el derecho humano a la educación de Lía, fue porque en un inicio una jueza decidió desecharlo y argumentó que la autonomía de la UNAM impedía al Poder Judicial exigir a la institución universitaria la inscripción de la joven. Pero gracias a la resolución de un tribunal de la Ciudad de México del pasado jueves 1 de septiembre, se anuló ese argumento de la jueza. Con la resolución que emitió el 18º Tribunal Colegiado de Circuito en manos del magistrado Juan Carlos Cruz Razo, se ha ordenado a la UNAM y a la jueza que de manera inmediata se proceda a la inscripción de Lía para este ciclo escolar. Mientras este juicio de amparo de 1 año transcurrió, ese tiempo para Lía significó llorar casi todos los días, pues sus sueños se vinieron abajo en un instante, esos que había construido de manera automática, al leer el alto puntaje que obtuvo en la Comipems y habiéndose graduado con un promedio de 9 de la secundaria. En primer lugar, se rompieron como todos mis planes, se vino por abajo de cierta forma mi mundo, me quedé sin escuela y me quedé sin amigos, entonces no tenía vida social, la única vida social que tenía era mi novio y mi familia, entonces pues bastante frustrante. Sin embargo, para ella rendirse no era una opción, sabía que debía de seguir su lucha en tribunales para obtener justicia. También estaba consciente de que a otros alumnos les había sucedido lo mismo. Fue más un acto de justicia porque muchos niños, al igual que yo, pasamos por esto y no tiene que ser normalizado esto. Entonces yo decidí continuar con mi demanda para que se haga justicia. Grupo Imagen también documentó desde 2020 historias de estudiantes de excelencia, como las de Lorena González, Cristian Ollarse y Manuel Sánchez, que se habían quedado fuera de la UNAM debido a los retrasos de la SEP en la expedición de certificados de secundaria. El caso de Lía y muchos otros casos que hemos tenido son emblemáticos porque logramos cambiar la historia en este país. Logramos cambiar la historia para que un alumno
de excelencia que logra un resultado satisfactorio en el examen del Comipems no sea de nueva cuenta rechazado por no contar con su certificado, porque las autoridades no actuaron de manera oportuna. Ahora, Lía solo está a la espera de que su nombre finalmente aparezca en la lista de alumnos de primer ingreso del CCH Azcapotzalco. Pero eso podría tomar varias semanas más hasta que el tribunal notifique su sentencia a la UNAM. Por eso hago un llamado muy respetuoso al señor rector Enrique Graue, así como al abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez, a efecto de que se evite el formalismo de esperar a que notifiquen la sentencia correspondiente y que se proceda a la inscripción de Lía para que no pierda más tiempo. ¿Cómo te imaginas ya ahora que vuelvas por fin a la escuela? Ay, pues la verdad muy feliz con mi vida reactivada, claro que sí. Me imagino teniendo muchos amigos. Pues bien estudiando, que es a mí lo que me encanta. Para Imagen, con información e imágenes de Claudia Solera. 6 de la mañana, ya con 45 minutos. Gracias por continuar con nosotros a través de redes sociales, que espero que ya nos siga. Participe en nuestra pregunta del día. ¿Cree que la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena signifique militarizar al país? ¿Qué han dicho los mexicanos? Pues así está el resultado, el 80%. Si lo cree, el 20% restante dice que no. @ImagenSea son nuestras redes, por si aún no nos sigue, pues es momento de formar parte de esta comunidad a través de las plataformas digitales y para que también ahí esté muy pendiente de la información que le compartimos durante todo el día. Al regresar de la pausa comercial vamos a ver el trabajo de mi compañero Raúl Flores Martínez. Las ausencias, son más de 100,000 los desaparecidos aquí en el país. En esta sección le ponemos nombre y rostro a este grave problema, así que volvemos con eso y mucho más. No se vaya. Ya estamos de regreso en Imagen Noticias. Gracias por continuar con nosotros. Y este año hubo elecciones para renovar gobernador, usted lo sabe, en Aguascalientes, en Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Todas las entidades enfrentan en mayor o menor medida el reto de la seguridad o inseguridad. Vamos a ver cómo está Hidalgo. Hidalgo. Gobernador saliente, Omar Fayad. Gobernador entrante, Julio Menchaca. Tienen una superficie de 20.821.4 kilómetros cuadrados. Representa el 1.1% del territorio nacional y está conformado por 84 municipios. Tiene una población de 3.082.841 personas, de acuerdo con el censo de 2020. De ellas, 65% se sienten inseguras. Cuenta con 4.310 policías estatales, es decir, 0.2 por cada 1.000 habitantes. En 2021 se han registrado 241 homicidios dolosos, 22.82% menos que en 2020. Bajó del lugar 29 al 26 del país. 20 feminicidios, una variación de 5% más, ubicándose en el lugar 20 del país. 12 secuestros, una variación de 21.42% más, pasó del lugar 21 al quinto del país. 108 extorsiones, una variación de 23.14% menos, se mantuvo en el lugar 19 del país. Y 20.034 robos, una variación de 6% más. La incidencia delictiva para este año se proyecta en 44.402 delitos, una baja de 7.11% respecto a 2021. De enero a julio del 2022 se cometieron 30.723 delitos, el 2.46% con respecto a la media nacional. Así está Hidalgo a grandes rasgos. Esto es lo que viene para la entidad y hoy justamente toma posesión el nuevo gobernador morenista, Julio Menchaca. Paco Sea y expertos en seguridad se pusieron a analizar este tema. Veamos. Hidalgo ha habido inversiones importantes de este gobierno de Omar Fayad, un C5 bastante bien equipado, uno de los quizá de los mejores equipados de la República Mexicana, bastante grande, bastante operativo. Ha habido un trabajo, me parece, consistente en materia de seguridad pública, también una coordinación con los municipios, eso creo que es indudable, pero también un estado en que se tiene que cuidar porque es uno de los pasos naturales para el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, lo cual le importa, le interesa al gobierno federal. ¿Qué es lo que va a pasar con Hidalgo, con este cambio de partido en el poder? Hidalgo tiene algunas cosas que presumir en esta administración estatal, la inversión importante en tecnología
que nunca se había dado. El gobernador Omar Fayad es un personaje que pues en su trayectoria tuvo una gran participación en temas de seguridad pública desde hace aproximadamente 2 décadas, entonces no era un tema ajeno a él. Creó un equipo de gente profesional encabezada por el secretario Mauricio Delmar, que cosa rara, es un secretario que duró los 6 años, lo cual significa que hubo una empatía y una comunión, entonces un gobernador presente en el tema de seguridad pública que le ha ayudado bastante. Y podemos hacer un análisis en términos de los escándalos que hemos escuchado en materia de violencia, e Hidalgo pues estaría probablemente dentro de las entidades que con menos situaciones reiteradas en este esquema. ¿Cómo ves las cosas en Hidalgo, mi querido Gustavo? ¿Cómo se van a ir desdoblando con el cambio de partido en el poder? Como lo dice Beto, también con un gobernador que estuvo metido en asuntos de seguridad, que le sabe al tema, ¿se puede soltar un poquito la cuerda? ¿Qué es lo que puede pasar? Está abajo de la media nacional la incidencia delictiva. Pero ciertamente es un lugar estratégico para los grupos delictivos. ¿Por qué? Hidalgo tiene conexión, tiene límites con 6 estados. Es la distancia más corta hacia el mar, hacia el Golfo. Es una salida rápida hacia Querétaro, hacia Jalisco. Otra frontera imaginaria que puede ser el aeropuerto de la Ciudad de México y el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Me parece que son las áreas donde tradicionalmente los grupos delictivos, cuando sienten el asedio de la autoridad, buscan un refugio al pasar de estado. Entonces, yo creo que Hidalgo va a seguir siendo un punto de conflicto, un punto de atención. Y bueno, las detenciones y las expresiones de violencia públicas que han dado cuenta los medios hablan de la presencia de estos grupos en esta entidad. A veces como zona de descanso, como zona de reorganizarse, lo utilizan como asiento y ha sido algo cómodo para ellos. Me parece que esta situación no va a cambiar. Vamos a seguir viendo este tipo de operaciones, de detenciones y sobre todo cuando eventualmente se encuentren o haya coyunturas que detonen una situación que modifiquen el statu quo, vamos a ver expresiones mayores de violencia. Ahora, Lalo, 2 cosas que me preocupan de Hidalgo en particular. El huachicoleo ya se acabó, esa es una. La segunda, la Huasteca hidalguense es un territorio bastante complejo, un territorio que hace también, pues bueno, frontera con Veracruz, con Tamaulipas, en donde pues cuando pasas por ahí sí sientes que la Virgen te habla, por no decir de otra forma, ¿no? Lo del robo de combustible, sí hubo un logro importante. No bajaron las cifras como presumió el presidente de la República en su momento, que habló de un 96% de disminución, pero sí yo diría que hubo una baja en robo de combustible de un 35%. Los grupos sí están como muy atentos a que vuelva a pasar el combustible por los ductos. Cada rato andan pinchando los ductos para ver si ya sale agüita, bueno, líquido, el que ellos buscan. El trabajo que ha hecho el gobierno federal de estar transportando mucho de este combustible en pipas pues, ha salido carísimo, pero definitivamente sí ha impedido que estos grupos digamos, tuvieran ya la capacidad financiera que estaban adquiriendo, pero muchos se trasladaron a otros delitos predatorios, ¿no? Destacadamente robo y extorsión, ¿no? Algo muy peculiar de Hidalgo, Paco, es que es un estado dominado por organizaciones locales. No tiene mucha prominencia ni el cártel de Sinaloa ni el cártel Jalisco Nueva Generación. Son una colección de organizaciones locales y las ejecuciones más o menos son como 20 al mes. Concentradas en 3 o 4 municipios, destacadamente Pachuca y Tula. Sí es un lugar estratégico para el crimen organizado y la sapiencia y experiencia de Omar Fayad sin duda salió, digamos, yo diría que invicta ante los desafíos. El tema de tecnológico ha sido fundamental. Ojalá Menchaca, que tiene un perfil un tanto tradicional, continúe en la línea de Omar y quizás pueda avanzar en esa línea, ¿no? ¿Cuál es el reto para el gobierno que viene? Pues mantener esa inercia, entender que hay una realidad a nivel nacional que pues está llegando prácticamente a 27 de las 32 entidades con mucha fuerza y que va a ser muy notorio si hay un desajuste en términos de la estrategia y en términos del impulso y del interés del gobernador en turno para atender este fenómeno. Esperemos que siga siendo pues una de las entidades reconocidas por estos avances importantes y tiene mucho que ver también un entendimiento muy claro, ¿no? Quien no le invierta a esquemas tecnológicos en materia de seguridad a nivel municipal, estatal o federal, a nivel global, o sea, en el mundo, está condenado al fracaso. Va a ir siempre 2 o 3 pasos atrás de la delincuencia. Creo que eso lo entendieron en Hidalgo, por eso hay ese instrumento tan importante que van a heredar a la administración siguiente.
Estamos en la segunda hora de información, son las 7 de la mañana en punto. Gracias por estar con nosotros aquí en Imagen Noticias con Francisco Sea. Estamos todo el equipo listos para traerles la información. Si es que nos va sintonizando, bienvenidos. Estamos también activos en redes sociales esperando su participación. Y vamos con la información porque elementos de la Guardia Nacional detuvieron en Matamoros, en Tamaulipas, a Alejandro N., integrante del grupo delictivo Los Flacos. Él es señalado por el asesinato de 72 migrantes en el municipio de San Fernando, esto en agosto de 2010. A este sujeto se le relaciona con el secuestro de los migrantes, quienes fueron ejecutados porque se negaron, no quisieron formar parte del entonces cártel de los Zetas. El detenido fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social en el estado de Durango. Y mire, 8 migrantes que intentaban llegar de manera ilegal a Estados Unidos fueron arrastrados por la corriente del río Bravo, esto en la frontera de Eagle Pass, Texas y Piedras Negras, Coahuila. Y tenemos algunas imágenes. Sus cuerpos fueron recuperados por las autoridades, 5 de ellos en Texas, los 3 restantes del lado de Coahuila. Y son imágenes que suceden siempre en este punto, en el río Bravo. La gente que está buscando lograr este sueño americano y se arriesga a lo que sea por tal de intentar lograrlo, y han quedado ahí, precisamente han quedado en el intento. 7. Precisamente el Instituto Nacional de Migración hizo una advertencia sobre el peligro que representa para los migrantes que cruzan de manera irregular esta frontera ahí, sobre todo en este punto, México-Estados Unidos, por el río Bravo. Esto tras registrarse fuertes lluvias en la región en los últimos días, las cuales han provocado pues un incremento en el nivel de agua que llega hasta el 1,5 metros de altura. Vamos a más información porque el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, inició apenas el sábado una gira de trabajo por 2 días en Zacatecas. Allí aseguró que la entidad es un punto clave para las inversiones del vecino país del norte y también para la población con doble ciudadanía que constantemente visita México. Agregó que tiene como encargo colaborar en la medida de sus atribuciones a mejorar el clima de seguridad en la región, que se antoja complicado, usted lo sabe. Arriba de 15 millones de dólares en capacitación, equipaje, otras cosas que hacemos acá en Zacatecas. Queremos hacer hasta más y lo queremos hacer siempre con el respeto a la soberanía del Estado de México, a Zacatecas, y el respeto al gobierno federal. Aquí no va a haber sorpresas de lo que estamos haciendo. Ausencias, la realidad que viven miles de familias, cientos de miles de familias en nuestro país. Más de 100,000 desaparecidos son ya, y México se ha ido convirtiendo a lo largo del tiempo en un lugar de fosas clandestinas, de desapariciones. Estas son precisamente las ausencias, y en esta sección le ponemos nombre y rostro al gran problema que enfrentamos. Que anhelo con todo el alma volver a tenerlos conmigo, volverlos a abrazar, saber cómo están, si están bien. El pasado 17 de abril del 2020, Janet, Vianey y Casiel salieron de la colonia agrícola oriental rumbo al municipio de Iztapaluca. Hasta el momento, nadie sabe de su paradero. Por más de 2 años, Janet Manzano Ríos ha recorrido las calles de la Ciudad de México y del municipio de Iztapaluca en busca de sus 3 hijos. Una venganza de su esposo Luis Alberto es el producto de la desaparición de Janet Giselle, Sara Vianey y del pequeño Ángel Castiel. Su papá ahora sí que le tocaba verlos, fue por ellos, se los llevó. Y a partir de de esa fecha, no sé nada de ellos. Han pasado 874 días sin que Janet Manzano Ríos tenga noticias de sus 3 hijos. 874 días de que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la victimicen, señalando que la desaparición de sus hijos no es un delito. E incluso los funcionarios de la Fiscalía Mexiquense dejaron pasar 1 año para activar la alerta Amber de los menores. Pues prácticamente fue más de 1 año
porque la alerta Amber me la activaron en septiembre del 2021. Me decían que no me la podían activar porque pues no había un delito que perseguir. Mientras que para algunos ministerios públicos la sustracción o ausencia de los 3 menores no es delito, un juez de procesos ya liberó una orden de aprehensión en contra de Luis Alberto N. por el delito de desaparición forzada cometida por particulares. Ahora el padre de los menores tiene el estatus de prófugo de la justicia. Apenas tendrá como un mes, yo creo más o menos, que le giraron la orden. Orden de aprehensión que alcanza para quien o quienes lo oculten y protejan para evitar su detención, de acuerdo con el delito de encubrimiento por favorecimiento. La pena que podrían alcanzar es de 3 meses a 3 años de prisión y de 15 a 60 días de multa, de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales Federales. Penas que aumentan de acuerdo al Código Penal de cada entidad federativa. Para Imagen, Raúl Flores Martínez. Gracias a Raúl por esta sección donde le ponemos rostro, nombres a esas personas que están desaparecidas aquí en nuestro país. Y miren, en la Cámara de Diputados, ¿qué está sucediendo? La mayoría de Morena aprobó la reforma a leyes secundarias que ponen el control de la Guardia Nacional bajo la tutela de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los detalles de esta información completos para usted al regresar aquí a Imagen Noticias, así que no se vaya. Continuamos con la información, vámonos a Coahuila porque ahí este sábado, en medio del dolor, de incertidumbre también, familiares de los 10 mineros que siguen atrapados en los pozos de carbón del Pinabete se despidieron de ellos de manera simbólica. Pues yo por mí, ¿qué más quisiera tener a mi papá afuera, me entiendes? Bajo un cielo gris, familiares de los 10 trabajadores... Bajo un cielo gris, familiares de los 10 mineros que permanecen atrapados en un pozo de carbón de El Pinabete se despidieron de manera simbólica de los carboneros. Desde las 8:30 horas, grupos de hasta 7 personas por cada trabajador accidentado arribaron a la entrada del predio, vestían playeras con la foto de su trabajador minero y una leyenda que decía en memoria de... Flores, globos blancos y fotografías fueron traídos por los familiares para homenajear a sus seres queridos. Los rostros de tristeza permearon en el ambiente. El mariachi Chapala tocó mientras las familias se acercaron al pozo para despedirse de sus carboneros. Las lluvias de los últimos días empantanaron el camino a los pozos. Los familiares fueron trasladados en vehículos militares e iban resguardados por personal de la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional. La misa fue privada. Pues en primer lugar que ya no vuelvan a suceder estas tragedias, para empezar. ¿Sí? Que vigilen más estas cosas, ¿verdad? Que personas ya no vivan, ¿verdad?, a cuesta de la vida de otros, porque puede ser que eso esté pasando en nuestra región. Se enriquecen a base de otros y sobre todo en las necesidades que tienen muchos mineros, porque no hay otra fuente de trabajo así más. Para esta semana, la Comisión Federal de Electricidad iniciará trabajos relacionados con el proyecto de Tajo a cielo abierto. Como pueden ver, ya comenzó CFE, ya inicia todo un trabajo de mucha presencia. Se tuvo que parar ya, en primero para poder bajar los niveles un poco del río donde se estaba enviando el bombeo de agua. Y además porque ya entra CFE, ya se tiene delimitado todo el perímetro y además ampliando en donde van a empezar a
solventar todo. La Fiscalía General del Estado aún no cierra la carpeta de investigación por el caso. Estamos esperando pues nada más los últimos detalles en cuanto al rescate para tomar las determinaciones definitivas, ¿no? Estamos en el análisis y sobre todo faltan algunos dictámenes periciales en minería, que es lo que nos está deteniendo un poco. La despedida fue simbólica. Me quedo con eso, pero con un gran dolor de irme ahorita y dejarlo aquí. Me voy destrozada al dejarlo aquí porque yo nunca lo dejé en ningún momento. Siempre lo apoyé en todo, nunca lo dejé solo y ahorita me siento mal porque lo dejé solo. Las esposas de los 10 mineros atrapados desde hace un mes en un pozo de carbón de El Pinabete preparan una demanda colectiva contra quien resulte responsable del accidente. Con información de Magda Guardiola, Imagen. Mientras tanto, este domingo la Fiscalía General de la República informó que ya cuenta con 3 órdenes de aprehensión por este incidente en los pozos de carbón. La primera es contra Cristian Solís Arriaga, el presunto dueño de la empresa El Pinabete SADCB, quien está acusado de explotación ilícita del subsuelo y responsable de todos los actos de dirección y administración de la mina. Las otras 2 personas, de quienes no se sabe absolutamente nada, no sabemos su identidad, también están acusadas de haber permitido de manera ilegal actividades de explotación del carbón en estos pozos de Sabinas y en caso de ser encontrados culpables podrían alcanzar 12 años de prisión y una multa de más de 51 millones de pesos. Tantas cosas ahí, temas irregulares, digámoslo así, alrededor de esta situación de la mina. Y bueno, con la mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados se aprobó la reforma a las leyes secundarias que dan el control de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional. La minuta fue enviada al Senado. En una sesión maratónica de 14 horas, la Cámara de Diputados aprobó fast track en lo general y en lo particular la reforma a leyes secundarias que dan el control de la Guardia Nacional a la Sedena. La primera sesión ordinaria del segundo periodo de la 65 legislatura fue dedicada a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados del PT y el Verde Ecologista hicieron suya para tener dispensa de trámites y evitar su paso por comisiones ordinarias. La presentación de la iniciativa estuvo a cargo del coordinador de Morena, Ignacio Mier, quien aseguró que no reforman el espíritu original de su carácter constitucional. Sostuvo que la iniciativa presentada da certeza administrativa a 113,000 elementos adscritos en un 80% a la Sedena y a la Marina. Y quiero precisar que estas reformas a leyes no reforman el espíritu original del constituyente que aprobó en el 2019 marzo la creación de la Guardia Nacional. Vamos con esta iniciativa que sometemos a consideración de todas y de todos ustedes, solamente reafirmar que es necesario dar certeza administrativa a los más de 113,000 integrantes de la Guardia Nacional. La oposición presentó 8 mociones de suspensión. Los diputados de oposición del PAN, PRD, PRI y Movimiento Ciudadano alertaron sobre el rumbo de la militarización del país que representa la iniciativa. Con audios y pancartas que evidenciaron los tuits del pasado morenista, los panistas y perredistas calificaron de incongruente la postura de los morenistas de avalar desde la izquierda el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública. Es una propuesta emanada del ego y del hígado, traicionando los valores de la izquierda que dicen enarbolar, traicionando a Valentín Campa, a Alberto Castillo, a Rincón Gallardo, a los mártires del 68, del Halconazo y de la Guerra Fría. Son unos traidores a la patria y lo saben. ¿Por qué ir en contra de su ideología? ¿Por qué ir en contra de la ideología del presidente López Obrador? En contra de lo que ustedes le propusieron al pueblo
de México. La diputada de Morena, Rosángela Peña, justificó la iniciativa al asegurar que el Ejército y la Marina gozan de mayor confianza en el país con la actual administración. Las Fuerzas Armadas del país no son lo que eran en el 68, porque el jefe del Ejecutivo tampoco lo es. Ni sus objetivos obedecen a ideologías autoritarias que menoscaban los derechos humanos y menos aún tienen una naturaleza bélica como las de otras naciones. La votación se dividió en dos partes. Primero se aprobó con 264 votos a favor, 202 en contra y una abstención. En lo general y particular, el proyecto que reforma las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal, de la Guardia Nacional, Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y los artículos transitorios. Posteriormente se presentó aparte la reforma de la Ley de Ascenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea, que fue aceptada por la coalición Va por México, PAN, PRI y PRD, y que fue rechazada por la bancada de Movimiento Ciudadano. Dicha reforma se aprobó con 451 votos a favor, una abstención y 23 en contra de MC en lo general y particular. Con este cambio se reconocerá la antigüedad a los elementos de la Guardia Nacional de la misma forma que a los militares. A las 8:15 de la mañana del sábado fue aprobado el paquete de reformas a las leyes secundarias y fue enviado al Senado de la República para su ratificación. Para Imagen, Jimena Mejía. Con el decreto que creó la Y luego de que se aprobara en la Cámara de Diputados, esta reforma fue turnada al Senado de la República para que se analice y se vote. El coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, anunció que la minuta les llegará mañana, pero adelantó que existe la posibilidad de que sea aprobada en fast track, o sea, inmediatamente como lo hicieron los diputados, sin la necesidad de que se discuta en comisiones. En el Senado actuaremos con responsabilidad en este proceso legislativo tan importante para la vida del país. El martes recibiremos la minuta que contiene estas modificaciones legales y procederemos a iniciar su deliberación y discusión. Será una semana intensa. ¿Pero qué dice la oposición? El PAN, los demás partidos anunciaron que de avanzar esta propuesta de la Guardia Nacional en el Senado, van a llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación a impugnar, a presentar una acción de inconstitucionalidad. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, acusa al presidente López Obrador de querer endosar a los militares el fracaso de su estrategia y las miles de muertes aquí en México por el crimen organizado. Bueno, vámonos ahora a Guerrero porque hay al menos 7 municipios que están resintiendo las afectaciones luego de la intensa lluvia que cayó durante el fin de semana. En Acapulco, por ejemplo, murieron 3 personas a causa de la intensidad de la lluvia. Las lluvias que se registraron durante el fin de semana en Guerrero dejaron como saldo 3 personas muertas en Acapulco, así como 60 árboles caídos, 5 derrumbes carreteros y algunas inundaciones y caída de techos en 7 municipios. En la comunidad de Jaltianguis del municipio de Acapulco, murió una pareja de 50 años de edad al intentar cruzar un arroyo a bordo de su camioneta, y una menor de 7 años logró ser rescatada con vida. En el poblado de Guamuchitos, también en Acapulco, murió un menor de 8 años a quien le cayó una barda de una casa construida a base de adobe. Lamentablemente tenemos ahí una situación en Jaltianguis, una familia intentó cruzar un arroyo, 2 personas perdieron la vida, una niña fue rescatada, y en un poblado también desafortunadamente el agua reblandeció las paredes de adobe de una casa familiar y falleció también ahí un niño. Acapulco es el municipio de Guerrero que mayores afectaciones ha sufrido por las lluvias. Además de las 3 personas muertas, se cayeron 21 árboles, 2 postes de luz, se registraron 3 derrumbes carreteros, inundación y colapso en 2 viviendas y encharcamiento en varias avenidas, entre ellas la costera Miguel Alemán, que es la principal turística. Tenemos una precipitación de 125 milímetros en menos de 6 horas, una lluvia fuerte para el tiempo en el que se registró, y encharcamientos en costera, el arrastre de vehículos ahí en Juan de la Cosa,
en donde el agua estancada pues ocasionó que algunos vehículos fueran arrastrados, no llegaron al mar afortunadamente. Por el mal tiempo, la Secretaría de Educación Estatal suspendió las clases para todos los niveles educativos este lunes en las regiones de Acapulco, Costa Grande y parte de la Sierra. Con imágenes de Salomón Kaufman, para Imagen, Ángel Galeana. Vamos ahora a Guadalupe, Nuevo León. Ahí elementos de Protección Civil del Estado rescataron a 8 adultos y a 2 menores que quedaron atrapados al interior del río La Silla. Ve estas imágenes. Las fuertes lluvias provocaron el aumento del cauce y ahí quedaron atrapados. El rescate se realizó utilizando cuerdas, arneses, chalecos salvavidas. Al parecer, las 10 personas se estaban bañando en el afluente cuando el nivel de agua creció. Para este lunes fueron suspendidas las clases para todos los niveles de educación básica del turno matutino y también a los alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. No acudirán a clases y por eso la importancia siempre de los llamados que realiza Protección Civil, tanto estatal, municipal, a nivel federal también, de evitar cruzar estos cauces de los ríos, querer ganarle el paso al agua, vaya, porque la corriente crece en un instante y suceden imágenes como esta. Y bueno, por fortuna aquí se logró el rescate, pero hay momentos en los que no es así y se pierden vidas. En Nuevo León, precisamente el gobierno estatal prevé la construcción del acueducto El Cuchillo 2, que se logre, dicen, en un plazo de entre 8 y 10 meses, con el objetivo de que nunca más vuelvan a padecer sequía ahí en la zona metropolitana de Monterrey. Esta obra hidráulica va a aportar 5,000 litros por segundo de agua, adicionales a los que ya aporta la presa Libertad y otros pozos profundos. El gobernador Samuel García mencionó que en la obra van a estar participando 10 empresas constructoras privadas locales y enfatizó que el acueducto de 110 kilómetros será edificado en un tiempo récord. Y en el mundo le cuento que una noticia de última hora: esta mañana el Partido Conservador británico eligió a Liz Truss como nueva líder del partido y sucesora del dimitido Boris Johnson, lo que la convierte automáticamente en la primer ministra de Reino Unido. Tras este anuncio está previsto que mañana Johnson dé su discurso de despedida y notifique su salida como primer ministro a la reina Isabel II en el castillo de Balmoral en Escocia. Después, Truss se reunirá con la soberana para notificarle su intención de formar este gobierno. En este momento vamos a ver, las imágenes son imágenes en vivo. Es el número 10 de Downing Street donde está por hacerse oficial este nombramiento. Recordemos que Liz Truss se convierte en la tercera mujer primer ministro del Reino Unido. La primera fue obviamente la dama de hierro Margaret Thatcher, seguida por Theresa May. Estaba contendiendo por este cargo junto con Rishi Sunak. Sin embargo, las políticas públicas de Liz Truss fueron las que hicieron que se ganara el beneficio y el voto de las bases. Recordemos que ella trae una política muy importante sobre el recorte a los impuestos y también a las facturas energéticas. Ella durante mucho tiempo funcionó como ministra británica de Exteriores y bueno, pues en unos minutos más estará saliendo por el número 10, el emblemático número 10 de Downing Street, para dar ese mensaje a la nación, a pesar de que todavía falta que la reina dé el visto bueno y se hagan los trámites correspondientes. Vamos a ver qué opinan los británicos respecto a esto, los mantendremos informados. Y ahora nos vamos a Argentina, que ha identificado la causa de un brote de neumonía bilateral que ya ha causado 4 muertes hasta el sábado entre 11 pacientes infectados en una clínica de Tucumán, en el norte del país. La bacteria llamada Legionella causa la enfermedad de legionario, un tipo de neumonía poco frecuente y muy grave que provoca fiebre e infección pulmonar aguda. Las bacterias se encuentran en ambientes de agua dulce como lagos y arroyos y pueden propagarse a través de tuberías de agua y conductos de aire acondicionado, así es que tome precauciones. Y mire, ¿qué cree? Terrible lo que sucedió este fin de semana en Canadá. La policía de este país informó que 10 personas fueron apuñaladas y asesinadas en diversos lugares este domingo en Saskatchewan, un lugar buscado el lugar donde están buscando a los 2 sospechosos del crimen, que son los que tienen su pantalla. La policía montada de Canadá dijo en una conferencia de prensa que los ataques ocurrieron en 13 sitios diferentes de la provincia. Autoridades pidieron a los residentes tomar precauciones y encontrar refugio.
Nos vamos a la Santa Sede. El Papa Francisco beatificó ayer en Roma a Juan Pablo I, conocido como el Papa de la Sonrisa, que en 1978 ocupó durante 33 días el trono de Pedro en uno de los pontificados más breves de la historia. Albino Luciani, que adoptó el nombre de Juan Pablo al ser elegido Papa en agosto de 1978, era una figura popular y cercana a los feligreses. Falleció de un infarto apenas 33 días y 6 horas después de ser elegido a los 65 años. Con el sorriso Papa Luciani è riuscito. Con su sonrisa el Papa Luciani logró transmitir la bondad del Señor. Es hermosa una iglesia con el rostro alegre, sereno y sonriente, que nunca cierra las puertas, que no endurece los corazones, que no se queja ni alberga resentimientos. E non cova risentimento. Buenos días, 7 de la mañana ya con 33 minutos. Vamos amaneciendo, señores, ya salió el sol. Ya es momento de iniciar esta semana ahora sí de lleno. Así amanecemos el día de hoy con esta hermosa vista panorámica de la Ciudad de México desde la Torre Latinoamericana, precisamente de una cámara ubicada en el restaurante Miralto. Como ven, ahí estamos viendo cómo está asomándose ya el señor sol, iluminando la Ciudad de México. Claro, como no está el patrón, ahora sí anda portándose fatal, ¿verdad, niños? Estos del staff, de veras, estos muchachitos. Gracias a la gente que nos envía sus fotografías a través de Twitter. Alejandro Ramos, vean nada más qué bonita foto. Dice, así amanece otro bello amanecer desde Orizaba, Pueblo Mágico, Veracruz. Y lo seguimos esperando para una transmisión del mejor noticiero de México. Nos encantaría, te lo juro, nos encantaría ir a Veracruz. Ustedes no van, nos vamos a llevar al staff 4. Pepe Martínez también nos manda esta foto y dice, así amanece en Playa del Carmen. Muchísimas gracias. Vean nada más qué bonito. Saludos a la gente de Playa del Carmen. Qué rico estar en la playita. Tantito, Panchito. Y Guerra 114 dice, buen día, saludos desde Monterrey, Nuevo León. Mira, ahí se ve al fondo el Cerro de la Silla. Muchísimas gracias, Guerra 114. Mándenos más fotografías en Twitter, @imágensea, #amanece, y nos dicen dónde tomaron esa foto. Cris, vamos contigo. Son las 7 de la mañana con 40 minutos y ya estamos de regreso aquí en Imagen Noticias. Vámonos a las calles de la Ciudad de México. Por ahí anda mi querido Atalo Mata. Nos tiene información sobre el regreso del programa Médico en tu Casa, en específico en la alcaldía Miguel Hidalgo, ¿verdad, mi Atalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Así es, Cristal, ¿cómo estás? Muy buenos días, buen inicio de semana para todos. Algo muy importante, muy interesante y sobre todo pues que le brinda salud a la gente, a la población, es este programa ya antes conocido, Médico en tu Casa, pero que ahora se está retomando y aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo. Estamos en el Deportivo Plan Sexenal, alcaldía Miguel Hidalgo, y es justamente donde hemos encontrado una de estas unidades donde hay médicos generales que reciben a las personas que son vecinas, que pueden llegar aquí y que pueden ser atendidas para pues hacerse un check-up, digamos, o en caso de que ya a lo mejor tuvieran alguna afectación, algún problema de salud, pues entonces también de alguna manera pueden venir aquí a esta unidad que de alguna manera es itinerante, sí va a las casas porque las acerca estas unidades a los domicilios, se ubica en algún punto y la gente puede venir aquí. Si es necesario o la persona no se puede mover, pues entonces la visitarán. Estoy aquí justamente para platicar con Samuel Luna, él es responsable de esta unidad de servicios gratuitos. Muy buenos días. ¿Cómo estamos, Samuel? Muy bien, Atalo, buenos días, muchas gracias. Oye, bueno, es itinerante, le platicaba a Cristal Mendívil, a nuestro público de Imagen Televisión, es itinerante, la gente puede venir, pero ustedes también en algún momento, los médicos pueden visitar los domicilios directamente. Correcto, principalmente para los habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo que estén postrados por alguna enfermedad crónico-degenerativa o que no se puedan mover por algún accidente, se pueden acercar con nosotros, pueden hacer de hecho una cita, tenemos un número de call center, que pueden hacer una cita para que nosotros vayamos a visitarlos y les demos la consulta en su domicilio con la finalidad de no desgastarlos hasta el punto de la unidad. La unidad, como bien dices, visitará toda la alcaldía Miguel Hidalgo en los meses posteriores, estar atentos todos los habitantes a el calendario que se proyectará en las principales
redes sociales de la alcaldía, en donde les podemos decir la colonia y el lugar exacto para que se puedan acercar y ser partícipes de todos nuestros servicios. Ya hay personas que incluso aquí ya se han acercado justamente para tratar de solicitar algunos informes. Este es el procedimiento, la gente llega y tiene que sentarse, aquí hay unas sillas como para hacer fila entre comillas y poder registrarlos, ¿o qué es lo que les piden? Correcto, nosotros vamos a pedir un breve registro, su identificación oficial, obviamente que dentro de esta venga el domicilio de la alcaldía Miguel Hidalgo, un comprobante de domicilio y si viene algún menor de edad, que por favor nos traigan el CURP del menor de edad, más los documentos antes mencionados del tutor, esto obviamente para llevar un control de los beneficiarios que estamos atendiendo. Podemos rápidamente visitar esta unidad para conocerla, a ver si Saúl García aquí nos da una toma. Por ejemplo, aquí en esta primera cabina, ¿qué podemos encontrar? Tenemos los servicios de consulta médica general, servicios de nutrición y servicio de escáner mamario. Nuestra unidad cuenta con 3 consultorios, 2 de ellos encaminados a la consulta general, nutrición y escáner mamario, y el tercero que es de servicios dentales preventivos. Estos servicios dentales preventivos constan de limpieza dental, aplicación de flúor, extracciones de primer y segundo grado, sellador de fosetas y fisuras, cementaciones y tapaduras de caries o obturaciones. De este otro lado, esta cabina está más equipada. Aquí reciben también a pacientes y los someten ¿a qué? Aquí es para el servicio dental, como te comentaba, para los servicios preventivos, y en el consultorio de en medio tenemos el servicio de escáner mamario, es un escáner preventivo, un tamizaje para detectar cualquier tipo de nódulo o agente invasor en la glándula mamaria para todas las beneficiarias mayores de 18 años. No es necesario que tengan 40 años como es la mastografía, no suple este estudio de la mastografía, sin embargo podemos detectar desde muy temprana edad algún tipo de cáncer mamario. Muy bien, pues muchas gracias. Ya vemos que llegan algunos otros doctores, doctoras, ¿son especialistas o son estudiantes aún, son pasantes? No, ya son especialistas, ya cuentan con su título y cédula, puedes estar con la confianza de que los van a atender personal de primer calidad y especialistas en todas las áreas. Muy bien, Samuel, pues muchas gracias por recibirnos y felicidades. Al contrario, muchas gracias, los esperamos aquí. Muy bien, muchas gracias. Y qué bueno, es una buena noticia, la gente puede estar más saludable y con la confianza de que esta unidad puede estar cerca de su casa, Cristal. Muy buen programa, hay que decirlo, mi querido Atalio, y que bien podría replicarse en otras alcaldías de la Ciudad de México. Ahí queda la tarea. Muchísimas gracias, Atalio. En estos tiempos donde la privacidad pende de un hilo, la regla máxima ante ello es no hagas nada online que no harías offline. Y es que a pesar de las legislaciones que buscan proteger la integridad de los ciudadanos, existe un mundo en Internet que no respeta reglamentos ni fronteras o la vida de los usuarios. ¿Por qué les digo esto? La investigadora Mónica Blaha, junto con el equipo de Panorama de la BBC, luego de enterarse que la foto de una de sus amigas había sido sacada de Instagram y llevada a Reddit en contra de su voluntad, decidió conocer más al respecto y lo que encontró fue espeluznante. Miles de fotografías de mujeres desnudas, parcialmente desnudas o vestidas, llenas de comentarios maliciosos e incluso con amenazas de violación. Todo en un mercado de perfiles anónimas para compartir, intercambiar o vender imágenes de mujeres, en muchos casos sin su autorización de quienes aparecen en ellas. Una nueva tendencia conocida como pornografía de la venganza. Material sexual privado publicado generalmente por exparejas o embaucadores que incluso graban videos en secreto de las mujeres en situaciones íntimas para luego subirlas a la red. Pero esto no queda aquí. Además de las fotos y videos, han subido direcciones, números de teléfono o identidades en redes sociales, lo que coloca a las mujeres en el blanco de comentarios degradantes, sexuales, chantajes o amenazas a sus teléfonos y computadoras, lo que en algunos casos ha llevado a las víctimas a intentar suicidarse y a sus familiares a caer en depresión, pues no saben cómo va a acabar este problema. Reddit, uno de los portales implicados, declaró que tan solo el año pasado eliminó unas 88,000 imágenes sexuales no consentidas y acepta que toma el tema extremadamente serio. Sin embargo, aún con el apoyo del lado de las víctimas, el tiempo que tarda
tardan en retirarlas o en ubicar los perfiles y borrarlas les lleva meses y hace que los materiales se compartan en otros sitios y que los perpetradores hagan nuevos perfiles. Incluso algunos usuarios han ganado estatus en estas comunidades y chats privados por sus grandes colecciones de imágenes sin consentimiento, enriquecidas por un público que hace que sea más difícil acabar con estas prácticas que en muchos países ya es un delito y está empezando a ubicar no solo a quien la publica, sino a quien la consume. En México, la ley Olimpia ha traído grandes beneficios a las víctimas, pues quien exponga, difunda o reproduzca imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento a través de medios tecnológicos podrá ser condenada hasta 6 años de prisión, en un mundo donde el mercado vive por el tipo de consumidores que más genera. Así que si tienes abuelas, hermanas, amigas o madre, piénsalo 2 veces antes de ver ciertos contenidos cuando te metas a la red. Y nosotros seguimos con el desafío saludable aquí en Imagen Noticias. Ahora los muchachos se fueron a las luchas. Veamos. Si alguien desafía la salud siempre son los grandes luchadores mexicanos y precisamente venimos a la Arena México para convivir el equipo de Imagen SEA y el equipo del Dorado y pasar un momento alegre y por supuesto muy mexicano. Ya llegó Paco, ya llegó Atalo y justamente van llegando los demás, pero bueno, mi Paco, estamos listos para vivir una función de lucha libre del Consejo Mundial. Espérate, Atalo. Dilo. O sea, así se pone. Vas a ser tu referee porque yo soy rudo y Atalo, yo sé que tú no eres técnico. Más bien eres exótico. No, sí, soy técnico y lo voy a demostrar. Lo voy a demostrar. Tú eres el rudo que se va a los puros golpes. Como debe ser. Bueno, vamos a disfrutar un rato de la lucha aquí en la Arena México. Vamos a ver con qué nos sale Roberto. Si realmente es rudo, es técnico o si realmente nada más es pura finta. Y ahora no fue narrar, sino como aficionado, que creo que es una experiencia que todo mundo debe hacer algún día. No todo es trabajo, no todo es seriedad, sino que también buscamos ese equilibrio entre una diversión sana, ¿no? Tomarse una cervecita nada con exceso, salir con los amigos con otro tipo de mood y tener esa parte entre la salud mental que buscamos tener también, divertirnos de una forma sana. Y qué mejor manera de hacerla viendo las luchas. Totalmente de acuerdo con el doctor Dorado. Pues hay que divertirse, hay que salir. Digo, a veces unos nos divertimos más que otros, pero pues, es parte también de la personalidad. El problema es cuando lo hago en exceso, lo hago diario. Pero aquí cada vez de vez en cuando no pasa nada y al contrario, fomentamos esta situación de equilibrar estas parte del trabajo, la diversión, sana diversión, ¿no? Incluyendo hasta si puedes alburear ahí a alguien, pues adelante. ¿Y usted de niño jugó lucha libre? De chiquito me dabas clases tú, de chiquito me daba clases aquí, Atalo. Tú me dabas mucha lástima, ¿eh? Sí, pero a mí me daba sueño. Te voy a poner a luchar al rato. Ponme, pero de frente. Sí, ok, en 20. En 10. Atalo, ya deja de alburearme, cabrón. Vamos a ver la lucha. Divertidísimo, además de todo es una manifestación de inteligencia impresionante, o sea, para alburear hay que saber, hay que tener una agilidad mental muy importante. Quitarte la máscara del estrés, entrar a una arena, a un santuario catártico, disfrutar la gozadera, pasarla bien con tus compañeros, aunque a Atalo Mata te agarre la pierna en toda la función, fue incómodo, pero bueno. Nos la pasamos muy bien, pero de repente el albur empezó a fluir, pero ya saben todos que en albures me la ganan. Todos estos artilugios que la lucha libre solo tiene, es algo que me parece que es como una burbuja, donde uno va a sacar su estrés, donde uno se va a divertir y te olvidas de los problemas por unos instantes. Tuvimos tiempo como para cotorrear, para divertirnos, para platicar otras cosas distintas a lo del trabajo. Puedo ver que se divirtieron en las luchas. Pues dicen. Qué creo que sí, se veía divertido. No fuiste requerida, qué tristeza. Estábamos trabajando, teníamos chamba por acá. Mañana los esperamos por acá, 5:45 de la mañana, tenemos una cita con la información, lleguemos puntuales.